¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto podernos encontrar en este espacio que es suyo para el análisis de los temas que marcan la jornada. Uno de los temas nacionales que estaremos analizando es la justicia por mano propia. Le contaremos el caso que ocurrió recientemente en una comunidad de nuestro país, donde le explicaremos cómo se aplicó esta justicia por mano propia, correcta o no. Lo analizamos con el licenciado Julio Rivera Clavería, quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Es un verdadero placer estar con ustedes. A nivel nacional hay muchísima información, pero a nivel internacional hay también mucho detalle informativo que Andrés Estrada nos tiene preparado. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería. Así es, mucha información a nivel internacional. Surgen más detalles sobre los documentos secretos, documentos clasificados que le han sido retirados a Donald Trump y que se llevó después de la presidencia. También hay polémica en Arizona por una ley que prohibiría grabar a los policías. Y ojo, porque en Ucrania este miércoles se celebra el Día de la Independencia y existe temor de posibles ataques rusos. Todo esto y mucho más lo tendremos en unos minutos acá en A la Medida. Tomaron justicia por mano propia. 3 hombres fueron quemados vivos por vecinos de Colotenango, municipio de Huehuetenango. Archivada la iniciativa de ley 6076, Congreso tomó la decisión a solicitud de líderes comunitarios de Totonicapán. Crece uso de niños por parte de coyotes. Análisis indican un incremento de la práctica en redes de tratantes de personas. Agendada audiencia de primera declaración. Flora Silva, gerente general de El Periódico, será escuchada por un juez este viernes. Crecen los ciberataques. La mayoría de los ataques son dirigidos al sector financiero. Expertos enfatizan la necesidad de protegerse. Exploran subsidio al gas propano. Autoridades continúan con la elaboración de la propuesta ante proyecciones de aumento en el precio. Unos 10,000 pobladores del municipio de Colotenango, Huehuetenango, lincharon y quemaron a 3 presuntos secuestradores de un menor de 11 años de edad, quien estuvo desaparecido durante 11 días. El ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, confirmó el hallazgo al indicar que en horas de la madrugada de este 23 de agosto, agentes de la Policía Nacional Civil localizaron los cadáveres de los secuestradores, quienes fueron vapuleados y quemados vivos. Los cuerpos quedaron totalmente carbonizados. Se tuvo el hallazgo en Colotenango, municipio de Huehuetenango, de 3 personas calcinadas dentro de un vehículo. El día de ayer, la comunidad de Colotenango señaló a 3 personas de ser los responsables del secuestro de un niño. Las personas se enardecieron, los obligaron a dar información al respecto, los condujeron por varias comunidades y no permitieron que autoridad alguna se acercara. Al mediodía era un aproximado de 4,000 personas, es la información que tenemos. Por la tarde ya era un aproximado, de acuerdo a la información que se nos hizo llegar ayer, de 8 a 10,000 personas enardecidas que tenían en poder. Capturaron, tenían retenidas a estas 3 personas. Estas 3 personas el día de hoy en la madrugada fueron encontradas en un vehículo totalmente calcinadas. Se trata de Ovidio Méndez Gabriel, de 24 años, de Selvin Haroldo Pérez Morales, de 24 años, y de Samuel Domingo Godínez, de 38 años. Además de ello, las personas de estas comunidades incendiaron una vivienda. Supuestamente la vivienda es de uno de los señalados como supuestos secuestradores de este niño. El Ministerio Público hace las investigaciones correspondientes. Según la Policía Nacional Civil, indica que la turba tomó la decisión de quemar vivos a los 3 hombres por supuestamente secuestrar y asesinar al niño de 11 años, cuyo cuerpo fue localizado en una fosa séptica de aproximadamente 3 metros de profundidad. El menor fue secuestrado el pasado viernes 12 de agosto del presente año.
Los secuestradores exigían a los padres 150,000 quetzales. Bueno, analicemos este caso, justicia por mano propia. ¿Qué tan grave es esta situación, licenciado Clavería? Por una parte está la molestia de los pobladores por esta situación que ocurrió, un secuestro que se dan estas personas que fueron señaladas, que fueron detenidas por la Policía Nacional Civil, pero luego los vecinos molestos, enardecidos, llegaron a quitarle a la policía estas personas y deciden, bueno, hagamos justicia, y la justicia es que paguen con la muerte, y los quemaron vivos. Pero realmente vemos que dentro del sistema de justicia esto no se ve como un debido proceso, pero por otra parte es, ¿qué le decimos a la desesperación de la gente también? Qué complicado este tema. Vean, lo que sucede es que cuando uno vive conforme la ley se tiene que respetar, nos guste o no nos guste, Sandy. El problema es que la policía, en muchos de los casos, como en este caso, pues dio con los responsables, pero la población no entiende que hay que someterlos a un proceso y que efectivamente iban a pasar muchísimos años en cárcel, entre 30 y 50 años, porque eso es lo que la norma plantea, especialmente cuando se trata del asesinato de menores de edad o de mujeres. Por lo tanto, yo creo que el tomar la justicia por mano propia lo convierte a uno también de alguna manera en criminal. Es decir, aquí murieron 3 personas y que van a tener que deducir responsabilidades de por lo menos los instigadores o quienes dirigieron este tipo de hecho en Colotenango, desgraciadamente, porque creo yo que debieron de haber dejado que las autoridades actuaran conforme la ley y entender que desgraciadamente también hay gente criminal que funciona de esta manera en todo el país. Y eso es una responsabilidad de las fuerzas de seguridad, mantener la prevención en estas zonas para evitar este tipo de delitos que hoy están complicando a Colotenango. No hay justificación para este tipo de actos, pero también, licenciado, veamos el punto de estas personas que actuaron de esta manera. Cumplir con la ley o realmente ver una justicia pronta, porque este es el punto. Sabemos que cuánto tiempo dura para que finalmente se logre una sentencia en nuestro país. 1, 2, que sí se pueda pues llevar el proceso debido y que cuando las personas sean sentenciadas no se fuguen, porque también se dan las fugas de reos, se da entonces que la justicia tarda mucho tiempo, y esto es lo que dicen algunas personas que los lleva a ya no querer esperar ni confiar en la justicia, porque también vamos a este punto, se va perdiendo la credibilidad, y esto es muy grave porque tampoco es que se puedan seguir replicando este tipo de casos. Pero ¿quién le dice y le puede asegurar a uno cuando hay una turba que mata a otra persona, sea linchándola, sea quemándola, sea haciendo lo que sea, que él es el responsable? Por eso no se cumple el debido proceso. No, porque es muy complicado que en una turba se mate a 2, 3 personas porque creen que pueden ser los responsables de un hecho criminal. Porque alguien dijo. Ah, bueno. Alguien fue juez en este caso. No, porque pero esto no es legalmente. O sea que entonces yo podría decirle, miren, fulano, sutano y mengano cometieron un hecho delictivo, mátenlos. Y es que ese es el problema de los linchamientos, que como le digo, no se cumple un debido proceso. No. Un debido proceso es que hay una parte acusadora, otra parte acusada, claro. Está el juez, está en este caso el Ministerio Público que claro. presenta las pruebas. Entonces, si se logra comprobar que esta persona es la responsable, ya viene una sentencia. Eso es un debido proceso, claro. Y eso cosa es a lo que hay no que pasa aspirar. en los linchamientos. Pero eso es a lo que hay que aspirar. Exacto. Y esto es lo que la gente no debe de hacer. Yo creo que el tomar la justicia por mano propia es muy complicado, Sandy. Totalmente. Muy complicado, porque usted no sabe a quién está ejecutando, no sabe si es responsable o no. Usted simplemente está actuando en un momento de ira, en un momento en que se deja llevar por la ola, y el resultado ha sido este. Exactamente. En este caso, pues ya la policía había actuado con anterioridad, pero aún así
no es justificable. Y yo creo que hay que ser muy cuidadosos y las autoridades en Colotenango tienen que hacer conciencia en la gente que ese no es el camino. Ese no es el camino, porque así como hoy fueron estas 3 personas, mañana pueden ser otras 3 que no tengan nada que ver en un hecho. Ya ha sucedido en otras ocasiones, Sandy. Exactamente. Ya ha sucedido en la que se ha matado a gente que no tiene absolutamente nada que ver en hechos criminales. Y yo recuerdo un caso que se da hace muchos años y que servía de ejemplo también, de hecho lo han colocado como un estudio de caso también en cuanto a los linchamientos de una persona extranjera incluso que fue linchada. ¿Por qué pasó? Porque dijeron, estaba robando y ¿quién es? El de la camisa roja, y apareció uno de camisa roja y lo lincharon. Entonces, este es el riesgo de realizar la justicia por mano propia. Ese es el riesgo. Porque para eso existen garantías procesales, claro, para poder aplicar la justicia. Por eso, repito, existe un debido proceso que se debe aplicar, que en este caso las autoridades y el sistema en sí tiene que ser más ágil. Este es otro tema y es una materia también que se debe analizar y que se tiene que tener avances, pero es lo ideal el debido proceso. Fíjese que yo me recuerdo, hablando de esos casos, yo me recuerdo de un caso hace muchos años en el que una turista japonesa tomaba fotos y la acusaron de robar niños y la asesinaron. Es decir, no puede ser que porque alguien corre la voz de algo, sí, inmediatamente agarren a la gente y simplemente la maten. Eso no es así. Nadie tiene por qué ejecutar a otra persona. Hacer el papel de juez cuando ni siquiera sabe cómo aplicar una justicia. Claro, realmente. No son jueces. Para eso están los juzgados, para eso está el Ministerio Público y para eso está la policía. Vamos a ir con unos datos también para ampliar sobre este tema que es muy delicado, sinceramente, y que un caso más se registra en nuestro país. Porque la población guatemalteca no solo está atemorizada por la ola de violencia, también ha dado muestras de estar cansada del asedio a los grupos delincuenciales, y con estos casos lo vemos. La falta de seguridad ha llevado a que en muchas ocasiones vecinos de colonias o hasta municipios se organicen en grupos o en comités de seguridad. La organización per se no está mal, de hecho, esto se evidencia en este caso donde los pobladores hacen lo correcto en un primer momento, que fue entregarlos a las autoridades competentes, en este caso la Policía Nacional Civil. Lo malo es cuando se quiere suplir las funciones de los cuerpos de seguridad del Estado y se actúa al margen de la ley, como al final sucedió en este caso. Vamos con otros datos, porque la justicia por mano propia no resuelve el problema de la inseguridad y más bien puede llegar a provocar más violencia, incluso una reacción que pueda provocar. El gran problema cuando un ciudadano hace justicia por mano propia es que carga al final de cuentas con las responsabilidades legales que requieren este acto también. Este hecho representa al menos 2 problemas. Se sigue alimentando un círculo interminable de violencia y además se arriesga purgar pena de cárcel por dar muerte a otras personas, claro, porque ahí también se está entonces cometiendo un delito. La organización vecinal debe hacerse, pero a la vez debe ser organizada y coordinada con las autoridades municipales y con las fuerzas de seguridad para que puedan tener el sentido de legalidad. Y fíjese, Sandy, que tanta razón tiene que lo que no están viendo es que primero los entregan. Así es. Después, en la segunda fase, hay un grupo o personas que instigan para sacarlos de la cárcel y quemarlos. Y van a llegar a investigar y se va a llegar a saber quiénes fueron. Exactamente. Y se van a iniciar los procesos y en algún momento los van a capturar. Si no los capturan dentro del municipio, los van a capturar en algún momento fuera. Ya ha sucedido. Entonces, no vale la pena que la gente tome la justicia por mano propia. Usted muy bien lo dice, hay que entender que para eso existe un sistema de justicia. Sí, que se tarda un poco más, correcto. Sí, que hay problemas, correcto. Pero nadie tiene el derecho de asesinar a nadie simple y sencillamente porque cree que ellos son responsables. Y ya para cerrar también este tema, recordemos que están las complicaciones en tema de seguridad por represalias y demás que se puedan tomar.
las consecuencias legales para la persona también que incitó o provocó ese linchamiento, pero sobre todo las condenas internacionales en materia de derechos humanos que Guatemala puede tener y que al final no es contra una persona, sino es contra todo el país. Y cuando vienen también las multas o las sentencias ya económicas que se pueden establecer, todos lo vamos a pagar. Entonces hay que pensar en todos los puntos que llevan los linchamientos y de esta forma también, recordemos, no son recomendables. Es mejor confiar en la justicia, tratar de hacer acciones legales al final en seguimiento a estos casos y exigir a las autoridades que hagan su trabajo. Cerramos así este tema y ahora vamos a continuar con otra información, siempre de temas judiciales. En seguimiento a uno de los casos que se ventilan en la torre de tribunales, le damos a conocer que la primera declaración de la gerente general del periódico, Flora Silva, está programada para este jueves. El juez del caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero, Freddy Orellana, agendó para este jueves celebrar la audiencia indagatoria de Flora Emilza Silva Flores, gerente general del periódico. En esta primera declaración, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público pedirá que Silva Flores quede sujeta a una investigación penal por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y otros activos. En este proceso, chantaje, impunidad y lavado de dinero, quedó en prisión preventiva el director del periódico, José Rubén Zamora, por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Según la pesquisa, Zamora recibió ilícitamente 300,000 quetzales de un chantaje e intentó bancarizar ese efectivo para ocultar su procedencia ilegal. La gerente general Silva Flores fue ingresada a la cárcel Mariscal Zavala en la zona 17. Será trasladada el próximo jueves 25 de este mes a la torre de tribunales para su primera declaración. En esta diligencia se escuchará la acusación de la FESI y se resolverá si es investigada por conspiración para lavado de dinero y otros activos y posiblemente quede en prisión preventiva. De líderes comunitarios de Totonicapán, la Junta Directiva del Congreso de la República por unanimidad decidió archivar y no conocer más la ley que busca dar certeza jurídica a las actuaciones de la Policía Nacional Civil y el Ejército durante el cumplimiento de su deber. Como se llegó a un acuerdo el día jueves a las 3 de la mañana, cuando ellos se encontraban en el palco diplomático, en que ya se tenían los votos suficientes para poder sacar del conocimiento de las iniciativas a través de la Junta Directiva. Yo como quinto secretario del Congreso de la República, pero como representante del Distrito Electoral 08 de Totonicapán, hice esa intermediación para que pudiéramos darle un trámite favorable a las peticiones de ellos. De esa cuenta es que el día de hoy que tuvimos reunión de Junta Directiva de las 8 a las 10 de la mañana, dejamos por un consenso absoluto, mayoritario, que esta iniciativa, que es la iniciativa 6076, pueda quedar fuera del conocimiento y sea engavetada para que no se vuelva a conocer esta iniciativa de ley. Luego, la decisión que nosotros tomamos allá adentro como Junta Directiva es trasladar a la instancia de jefe de bloques, y la instancia de jefe de bloques es quien da el aval total para que esta iniciativa quede engavetada de su conocimiento. El representante de líderes comunitarios de Totonicapán se refirió a la decisión del Congreso ante la petición que realizaron la semana pasada. Nosotros hemos sido claros, no estamos en contra de que se fortalezcan a las fuerzas del Estado. Los policías necesitan ellos ser equipados, tener buenas condiciones, y nosotros también en determinado momento podemos hablar por ellos porque también son pueblo. No estamos en contra del ejército. Creemos que ellos también deben de ser fortalecidos, pero no fortalecidos para ir en contra del pueblo de Guatemala, sino que más bien fortalecidos para que su servicio y su ejercicio sea un ejercicio de calidad y de protección, como lo dicen las leyes. Hoy, señores diputados, valoramos a nombre del pueblo que ustedes hoy estén acá con nosotros
Y perdonen que utilice el término, tal vez no sea el correcto, pero están dando la cara. Y eso para nosotros vale mucho. La Junta Directiva emitió un documento con la firma de los congresistas para garantizar el procedimiento a solicitud de los comunitarios sobre sacar de la agenda legislativa la iniciativa 6076. Una iniciativa que sin duda alguna generó mucha polémica, la 6076, que hoy finalmente se decide engavetar. Primero, licenciado Clavería, ¿qué le parece si aclaramos ese término engavetar? ¿Qué significa este término? Para que las personas, porque en algunos comentarios he escuchado, sí, la van a dejar ahí, pero después la van a volver a sacar. ¿Qué implica legalmente, comprendiendo el trabajo del legislativo? Definitivamente. No la van a volver a sacar. No se puede. Es decir, si quisieran retomar el tema, tienen que plantear una nueva iniciativa de ley, pero esta en particular ya no. Prácticamente se rompió, ya no existe, se eliminó, para que entendamos. Yo creo que es un error, porque son dos cosas distintas. Yo respeto la posición de los 48 cantones, pero desde luego no la comparto. Creo que el problema es no entender cuál era el objetivo de la ley. Una cosa son las manifestaciones y otra cosa es el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública del país. Vea, cuando la policía o el ejército tienen que salir a hacer patrullajes en temas de drogas, de narcotráfico o de crimen organizado que hay en el occidente, que hay en el norte, que hay en el sur y que hay en el oriente del país, normalmente hay enfrentamientos armados. En el último, en Izabal, mataron 7 u 8 soldados y sin embargo el ejército no hizo un solo disparo. Tiene otros casos en el que ha existido la misma problemática. Ni la policía ni el ejército actúan por una razón muy simple. No tienen ningún respaldo legal. Exacto. Y entonces, cuando usted no tiene un respaldo legal, ¿cómo va a actuar contra la criminalidad organizada? Si sabe que si usted mata a un delincuente, simplemente esconden un fusil y lo van a acusar a usted de violatorio de los derechos humanos, o lo van a acusar a usted de genocida, o lo van a acusar de lo que se les pegue la gana. Y lo que les estoy diciendo, se los estoy diciendo porque lo han hecho en muchos lados. Vea lo que sucedió en Nahualá y vea lo que sucedió en Santa María Ixtahuacán. 14 asesinados, entre ellos policías. ¿A dónde llegamos? La policía ni siquiera podía disparar porque saben el precio. Entonces, tenemos que tener una ley que permita que las instituciones de seguridad pública tengan respaldo para poder actuar de igual manera a como son atacados. No hay opción para los años venideros. O lo hacemos de esa manera, o verán ustedes el incremento que va a haber en la criminalidad y a ver quién lo va a detener. Se desvirtuó mucho el objetivo de esta iniciativa de ley, que incluso algunos mencionaban, es para brindarle impunidad a las fuerzas de seguridad. Y esto lo confundían porque dentro de la iniciativa se planteaba que al momento de que un policía o un miembro del ejército fuera procesado por un actuar dentro de algún incidente que se pueda presentar donde haya utilizado la fuerza, que por cierto, la fuerza también va medida gradualmente, así lo establecía la iniciativa de ley. Y entonces, ¿qué indicaba? Que en este caso su institución debía de darle el apoyo también con abogado para enfrentar el proceso y que se le concediera una prisión, una medida sustitutiva con un arresto domiciliar, para que de esta manera no se le quite el derecho al trabajo, porque no es que de una vez lo acusen, sino que va a enfrentar un procedimiento. Pero este punto se malinterpretó diciendo que era darle impunidad a las fuerzas de seguridad, cuando en realidad pues veíamos entonces en la redacción que buscaba lo contrario, o sea, no era este punto. Yo tengo el problema de que veo algunas veces malas intenciones cuando se trata de cambiar algunas leyes. Esta ley tenía esta parte que se podía haber modificado, y lo podían haber hecho en la Corte de Constitucionalidad. Pero era un rotundo no el que recibió también. Claro, pero esta otra parte, le pongo un ejemplo. Cuando la policía actúa en contra de la delincuencia, lo que sucede es que efectivamente un policía mata a un delincuente, inmediatamente se va detenido. No hay una medida sustitutiva. Se va detenido a una cárcel. A una cárcel, así es. A una cárcel como todo mundo.
Fíjese, pues, actuando contra un criminal, primero. Segundo, se les suspenden los salarios hasta que se determina que sale condenado o sale absuelto. Tercero, no tiene un abogado defensor de oficio de la propia policía. Hoy creo que ya lo están intentando hacer. O sea, él de su bolsa tiene que pagar un abogado. Cuarto, se queda su familia sin comer. Bueno, entonces que vean quién es policía, que traigan los policías de los lugares donde están alegando que ellos pueden que quiten esta ley, que traigan a los policías de ahí, que vean cómo manejan toda esta área. Y por este punto es de que al final los agentes pues no reaccionan, claro, ¿no? Y después dice, ¿por qué no hace nada la policía? ¿Por qué no reaccionan? Claro. Porque la ley los limita también, y este es otro punto, ¿no? Claro, Sandy, mire, es muy complicado, muy delicado. Se le exige a la policía, se le exige al ejército, pero no se le quiere dar ningún respaldo, que es rico. Qué rico. O sea que quieren que el ejército y la policía pongan los muertos. Eso es lo que la gente quiere. No se puede. No. La policía y el ejército deben fortalecerse, y las instituciones de seguridad deben de respetarse por todos los ciudadanos del país. Después están pidiendo de muchos departamentos y de muchos municipios que entre el ejército, que entre la policía a apoyarlos y ayudarlos, porque no hayan que hacer con la delincuencia. Pues entonces lo que va a suceder es que ellos van a tener que ver cómo hacen para solucionar su problema de criminalidad en sus respectivos departamentos y municipios. Dentro de la iniciativa que se había planteado, que por cierto ya no existe, ya quedó engavetada, como hemos explicado acá, se hablaba y se tocaba el tema de las manifestaciones. Se decía que no era el objetivo desvirtuarlas, y de hecho voy a leer uno de los artículos que tiene este proyecto de ley, porque indica entonces que las fuerzas de seguridad únicamente van a otorgar pretendían al final accionar contra otros medios que resulten ineficientes para alcanzar un objetivo legítimo, y en este caso pues indicaba que en ningún momento se va a utilizar para actuar en contra de una manifestación. Pero por ejemplo, también sabemos que hay ciertas manifestaciones que se ponen violentas. Entonces aquí es otra forma de actuar al final también de las fuerzas de seguridad, donde establecen incluso los niveles de la resistencia y el uso de la fuerza, que uno dice, el primero, ante las personas que cooperan se utilizará la comunicación verbal, eso decía la iniciativa. Ante las personas que muestren una resistencia activa se podrá hacer uso de técnicas de defensa personal de acuerdo al principio de proporcionalidad, y ante agresiones gravísimas se podrá utilizar el equipo necesario para neutralizar la agresión. Eso es lo que establecía en las formas graduales del uso de la fuerza. Pero vamos con otros datos, porque también hablemos del objetivo que buscaba esta ley. Según los ponentes de la ley, el objetivo principal era garantizar la seguridad nacional como elemento fundamental para alcanzar los niveles de desarrollo económico y social para un ambiente de paz, estabilidad y gobernabilidad en la sociedad guatemalteca. Vamos a ir con otra información también, porque se argumentó proponer la iniciativa que el marco jurídico nacional impide a algunas dependencias del Ministerio de Gobernación accionar de manera congruente, oportuna y eficiente para el resguardo del orden público, con el objetivo de garantizar la protección de la vida, los derechos humanos y la integridad de la población. Y bueno, esta iniciativa buscaba apoyar elementos de la Policía Nacional Civil, el Ejército y otras entidades de seguridad que han sufrido repercusiones legales con procesos largos al utilizar el principio de la proporcionalidad de la fuerza o por usar su arma en legítima defensa. Entonces, este era el punto principal que se estaba buscando, y que de esta manera entonces se pretendía darle este fortalecimiento a las fuerzas de seguridad para que pudieran accionar de una manera diferente. Pero ahora, cuando se engaveta, cuando se archiva, prácticamente regresamos a lo que teníamos. Licenciado, en otros países, ¿cómo se maneja este tema? La policía actúa de acuerdo con el doble, vamos a ver, proporcionalmente con el doble de la fuerza a la que está siendo sometida. Eso es mentira, que es proporcional. Si a mí me atacan 10, yo meto 20 elementos. Si son 40, yo meto 80. Es el doble para controlar cualquier tipo de manifestación. Y en el tema de la criminalidad, pues desde luego, la policía en cualquier otro país que está en estos momentos en enfrentamientos
complicadísimos contra las organizaciones criminales de la narcoactividad, México, Colombia, etcétera, los policías y el ejército gozan del respaldo legal de sus instituciones y del propio Estado. Es lo mínimo que se les puede dar, es lo mínimo, porque son enfrentamientos a muerte. Esto no es broma. No. Esto no es broma, Sandy. Yo no entiendo, bueno, a menos de que tengan intereses de algún tipo en mantener agendas en otros lados. A mí lo que me llama la atención es que en un principio se había hablado de hacer una consulta a la Corte de Constitucionalidad, pero toma la decisión de engavetarla. También era fuerte la presión que se recibía por parte de los cantones que eso querían, que se engavetara. ¿Por qué no hacer la consulta y por qué no al final poder analizar bien la propuesta y si tenía sentido y si iba al final no violar los derechos humanos de nadie y poder cumplir ese objetivo que se había propuesto, pues ponerla en marcha? Porque viene un evento electoral y todo el mundo anda viendo cómo queda bien con todo el mundo. Eso es el problema. Ese es el problema. Entonces, el tema de seguridad se convierte en un momento en un tema político cuando no tiene absolutamente nada que ver el tema de seguridad con el tema político. El tema de seguridad, lo vuelvo a repetir, es eminentemente técnico y así hay que verlo. Si ustedes quieren hacer político, ahí está la arena política, esperen el evento electoral. Bueno, cerramos entonces con este segundo análisis. Se ha engavetado esta iniciativa de ley, la 6076, para que ustedes también lo tomen en cuenta. Varias manifestaciones se realizaron también para exigir que se engavetara. Ahí se tiene el resultado y se pierde entonces el objetivo que se había buscado de fortalecer las fuerzas de seguridad y darles estas herramientas para que puedan defenderse y para poder de esta manera también pues darles el apoyo a los policías, a los elementos del ejército en momentos cuando necesiten utilizar la fuerza proporcional. ¿Se retomará o no el tema? Ya veremos si alguien se atreve a presentar una nueva propuesta de ley. Hablemos ahora de otros temas, vamos a áreas de seguridad, pero de seguridad cibernética, porque los ataques cibernéticos en el país se siguen registrando. Aquí le vamos a presentar también las causas posibles que se dan a conocer por parte de expertos que han proporcionado información sobre el incremento de estos ataques cibernéticos. Veamos. Se estima que el 55% de los ataques cibernéticos se están dirigiendo al área financiera. La nueva realidad ha dejado lecciones que han motivado a todos los sectores económicos y productivos a involucrarse en un proceso de adaptación y orientación de sus esquemas de gestión de riesgos, encaminando hacia nuevos objetivos y prioridades para fortalecer y consolidar la continuidad de sus actividades y la ciberseguridad. El panorama internacional sobre la seguridad de la información representa hoy día una problemática para la región y el mundo, lo que demanda tomar las acciones que las circunstancias ameritan, con el objetivo de neutralizar y o minimizar los riesgos y amenazas que representan las actividades ilícitas de la ciberdelincuencia. Las modalidades de fraude informático como el phishing, suplantación de identidad y la vulnerabilidad por acceso de terceros, robo de contraseñas, entre otros, son algunos métodos utilizados por las redes delincuenciales, por lo que se instó a las medidas de protección tanto en usuarios como entidades privadas. Llevar a un niño garantiza el pase de ingreso directo a los Estados Unidos. Esto lo han indicado los coyotes a los grupos de migrantes guatemaltecos, lo cual es falso, señalan autoridades de Conamigua. Efectivamente hemos identificado, haciendo los análisis correspondientes en las dinámicas migratorias, que la migración de niños, niñas y adolescentes sigue registrando índices altos debido a una serie de factores de expulsión y de atracción. Dentro de los factores de atracción, algunas familias tienen un vago conocimiento de algunos programas que podrían beneficiar a niños, niñas y adolescentes, ya estando en manos de la patrulla fronteriza, pero esto de alguna manera también representa que los niños, niñas y adolescentes tienen que realizar una parte de este proceso de la ruta migratoria en condiciones de alta vulnerabilidad y riesgo, sobre todo porque
se recurre a la migración irregular, eventualmente también se recurre a traficantes de personas y esto pues eleva la condición de riesgo. Es una práctica que va en aumento, la utilización de menores de edad como estrategia para cruzar la frontera, según indican entonces los representantes de Conamigua. Ayer analizábamos el tema de los menores de edad, cómo eran utilizados. Hoy vemos nuevamente esta situación y vemos cómo es que al final están estableciéndose ciertas estrategias y se les aconseja a los migrantes también para que lleguen a los Estados Unidos. Les venden la idea y muchos la compran, licenciado Clavería. Vean, es que es muy complicado porque yo creo que efectivamente la problemática económica ha hecho que muchas familias tengan que salir integradas. Y eso es un tema muy difícil porque en el camino puede suceder cualquier cosa, como de hecho le sucedió a esta madre cruzando un río en el que pierde a su hija, que es sumamente lamentable, pero desgraciadamente son los riesgos que se corren. Quien conoce el río Bravo sabe que ese río en estas épocas se crecen y que en cualquier momento se puede llevar a cualquiera. Entonces creo que es muy complicado, muy complejo, porque uno puede dar las recomendaciones de que no viajen, pero al final el hambre aprieta, la pobreza es dura y entonces la gente prefiere 1000 veces arriesgarse a perder a parte de su familia, pero ver la posibilidad de llegar y que todos tengan una mejor vida, que yo creo que de hecho así sucede cuando logran instalarse en Estados Unidos. Sin duda alguna. Vamos con unos datos inmediatamente que puedan profundizar un poco más sobre esta situación que hoy les estamos presentando en nuestro tercer análisis. El tema migratorio y los riesgos, sobre todo también el aumento de los riesgos cuando se decide cruzar con niños. Claro. Los coyotes son personas que lucran, sin duda, con la necesidad de la gente y que les venden los sueños e ilusiones que generalmente no se cumplen. De hecho, de los propios migrantes se ha escuchado eso. Una estrategia usada por ellos es indicarle a sus potenciales clientes que si se hacen acompañar por niños o están en estado de gestación, van a obtener un asilo político fácilmente. Eso les dicen, entonces, ¿a quién no le va a llamar la atención? Por ello, los niños son ahora también un objeto de comercio dentro de este negocio ilegal, llegando incluso a ser alquilados. Es evidente que para los coyotes el respeto a los derechos más fundamentales de los adultos y sobre todo de los menores de edad no tiene ningún valor para ellos. Vamos con otra información. En Guatemala persisten las situaciones en las cuales la niñez y adolescencia buscan al final salir adelante, ¿no? Mientras esto suceda, estas situaciones que le hemos indicado, la pobreza, la falta de oportunidad, la violencia, entre otros factores que son vulnerables y que los dejan en este grupo de vulnerabilidad, que son los más afectados en nuestro país, niñez y adolescencia, van a seguir migrando y van a seguir siendo víctimas de estas redes criminales. La desintegración familiar, la violencia contra la niñez y adolescencia y todo tipo de abusos en el seno del hogar también son elementos que fomentan este problema, el aumento de la migración. La pobreza tan extrema en nuestro país hace que muchas familias en esta situación literalmente alquilen o vendan a sus hijos a adultos para poder hacer esta travesía con la estrategia que los coyotes les están vendiendo de hacerse acompañar de un menor de edad. Es increíble que sean utilizados como mercancías, como únicamente un vehículo para que ellos puedan lograr el objetivo que muchas veces no cumplen al final. Los dejan abandonados, los dejan a su suerte y los coyotes muy bien con su dinero en la bolsa. Yo quiero tal vez finalizar planteando algo que usted dijo que es muy cierto, y es: los coyotes son criminales, pertenecen a estructuras criminales. Ellos no están haciendo nada por gusto, ellos están haciéndolo por dinero, no lo hacen por aprecio, por respeto, por absolutamente nadie. Esto es dinero. Y si en el camino tienen que entregar a una persona para que se dedique a la explotación, la dediquen a la explotación sexual, o entregar a otro joven o niño para pornografía infantil, o entregar a otro para que lo secuestren y que pidan dinero a la familia acá, lo van a hacer sin ningún problema, sin ningún problema.
Así es que la gente que migra tiene que tener absoluta claridad que van en manos de criminales. Los coyotes son criminales. No son buena onda en el hecho de que, bueno, es que me dice que si no llego a la primera me va a dar otra oportunidad, qué buena onda, no. Eso Es no es simplemente asegurarse que se vaya con él y Así ganar es. un cliente. O sea, son estrategias también de venta que ellos utilizan. Entonces, no nos confiemos, porque varios son los migrantes que han relatado las veces en las que solamente ven durante unos kilómetros o solo en el punto de partida a los coyotes y luego ya no saben nada de ellos. Así Los es. dejan abandonados, los dejan tirados a su suerte y de verdad son varios los testimonios que se han dado. Entonces, es de tener mucha precaución, analizar muy bien cada propuesta que se les haga porque sabemos los riesgos que se enfrentan. Involucrar a un niño, a un menor de edad, es muy complicado. Si para un adulto es difícil, no digamos para un niño, no seamos así. Además es penado por la ley. Los padres que entregan a sus hijos en alquiler o lo que los dan en venta tienen que tener claro que ellos están incurriendo en responsabilidad penal y que esos delitos son penados con penas, en este momento no los tengo en mente, altas. Y que tienen que ser muy cuidadosos. Los hijos que uno tiene son para cuidarlos. Para eso son los hijos. Si no, mejor no tengan. Muy buena conclusión, licenciado Clavería. Así cerramos entonces el análisis de esta noche. Vamos ahora a continuar con otras noticias. Hablando de temas económicos ahora, le damos a conocer que las autoridades continúan con la elaboración de una propuesta de ley que busca poder establecer y ampliar el subsidio al gas propano. Para finales del próximo mes se proyecta un aumento al precio del gas propano. Esto porque se incrementa el consumo de este producto en varios países para el uso de sistemas de calefacción debido a las condiciones climáticas. Recordemos que el gas propano se utiliza mayormente en la época de mayor frío. A partir de la segunda quincena de septiembre empieza un efecto estacional, que es que se empieza a consumir más de este producto, igual que otros productos energéticos, para temas de calefacción particularmente, y eso tiene una implicación en el precio siempre. Ese es un efecto, digamos, normal en el producto. Autoridades continúan analizando la iniciativa de ley que busca ampliar el subsidio al precio del cilindro de gas propano. El beneficio finaliza el 31 de agosto y el monto aún se analiza. Lo más probable es que sea muy parecido a lo que está ahorita, simplemente con algún que hacia finales del próximo mes el precio pueda subir, el subsidio no suba. Como siempre, es un gusto compartir el análisis de cada noche con el licenciado Julio Rivera Clavería, a quien despido de este espacio. Licenciado, nos vemos mañana. Que descanse. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Y nosotros ya regresamos porque después de la pausa Andrés Estrada le informa del acontecer internacional. Ya volvemos. Momento de las noticias internacionales acá en A la Medida. Fueron más de 100 documentos los que tenían marcas de que estaban clasificados, de que eran secretos, los que fueron tomados y recuperados por la Agencia de Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos. En total fueron recuperados un total de más de 700 páginas de unas primeras 15 cajas recolectadas este año de la residencia de Mar-a-Lago, una residencia del expresidente estadounidense Donald Trump. Las cifras dan una idea del volumen de documentos secretos que el gobierno recuperó meses atrás de la mansión de Trump en Florida. 100 documentos tenían marcas oficiales de estar clasificados, de ser secretos. Y es importante hacer énfasis en que estos documentos fueron recuperados antes del allanamiento que hizo el FBI en Mar-a-Lago el 8 de agosto, cuando sacó otras 11 cajas con documentos clasificados. También se revela que el FBI está investigando la posible retención ilegal de documentos, así como una posible obstrucción a la justicia. Cifras incluidas en una carta fechada 10 de mayo en que un archivista le notifica a un abogado de Trump que el gobierno estadounidense no reconoce el reclamo de Trump de que tiene un privilegio ejecutivo sobre esos documentos.